vamos a tratar de terminar cinética enzimática. Entonces, ya empezamos a ver cuáles deben ser las características. Por favor, chicos. ¿Cuáles deben ser las características de un modelo que describa la cinética enzimática? Esas fueron las características experimentales, ¿sale? Entonces, ¿cuál es el modelo que nosotros vamos a seguir? Bueno, el modelo que vamos a seguir y el que hicieron Michaels y Menten fue justamente un conjunto de reacciones que son reacciones consecutivas, ¿sí? Es una cinética consecutiva. Entonces, tenemos la enzima y el sustrato que van a realizar un complejo enzima-sustrato mediante un equilibrio, ¿sí? Y la posterior liberación de la enzima más el producto, ¿vale? Ahora fíjense que aquí mi K2 es muy grande con respecto a la K-2, ¿vale? Es decir, una vez que la enzima ha atrapado el sustrato, es más posible que lo libere, ¿sí? Que libere el producto, que lo libere pero como producto, ¿sí? Que se regrese y libere al sustrato así solito sin haberlo transformado, ¿sale? Es fundamental en el modelo de Michaels-Menten, ¿sale? Entonces, bueno, les dije que se pusieran a investigar quiénes habían sido Michaels y Menten, ¿sí? ¿Quién me quiere decir quiénes son? Bueno, Michaels y Menten fueron un hombre y una mujer que trabajaron, básicamente ellos centraron las bases de la cinética enzimática. Y bueno, Michaels fue un doctor alemán, un hombre de color, bueno, un hombre negro, y trabajó junto con la señorita, no recuerdo su nombre, pero ¿cómo se llamaba su esposa? Bueno, no lo recuerdo, pero ella era de Canadá. Y bueno, lucharon mucho para poder como sacar, bueno, que a ella específicamente la aceptaran y todos los trabajos que hizo porque... Muy bien. Entonces, efectivamente hay dos historias pues muy importantes de equidad, ¿no? De género y tanto de raza, ¿no? Es muy importante. Entonces, el modelo pues es bastante, digamos, ¿cómo decirlo? Por un sentido viejo, ¿sí? Porque es de la época donde había todavía muchísimo escándalo respecto a la inequidad de género, pero pues tampoco está tan lejos, ¿no? O sea, y todavía sigue habiendo inequidad de género y es muy complicado que todavía a estas alturas sigamos con ese tipo de problemas. De hecho, creo que en este salón creo que hay más chicas que chicos, ¿no? Me parece. Sí. Desafortunadamente, cuando se llega al posgrado, la cosa se cambia, ¿sí? Se modifica la cosa, es decir, lo que se tienen es justamente cantidades inversas, ¿no? La gente que termina el doctorado, y está hablando de manera promedio, o la maestría, son más chicos que chicas. Y estoy incluyendo todas las maestrías y doctorados: física, matemáticas, biología, etcétera, etcétera. Obviamente hay como ciertas áreas que también han sido pobladas mayormente por mujeres por el asunto de que pues, no es de chicos trabajar en biología o no es de chicas trabajar en mecánica automotriz, y eso pues es una verdadera ridiculez, ¿no? Eso no tiene sentido. Pero bueno, es muy importante esa historia, que vale la pena analizar ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, bueno, ese es el modelo que nosotros vamos a estudiar, que queremos entender. El modelo tiene un intermediario de reacción, ¿sí? Entonces es susceptible de ser estudiado mediante uno de los modelos mecanísticos que vimos, ¿sí? Que es el modelo en donde la concentración del intermediario con respecto al tiempo es igual a 0, ¿sí? El método del estado estacionario, ¿sí? Entonces vamos a usar este método justamente para poder entender el mecanismo, ¿sí? Y realmente, fíjense que este método me dice que la concentración del intermediario no cambia con el tiempo, ¿sí? Su derivada es igual a 0.
Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Bueno, así como en la mecanística, como en lo que hicimos en mecanismos de reacción, vamos a proponer las reacciones químicas, las leyes de velocidad que me describen cómo cambia el complejo enzima-sustrato a lo largo del tiempo, ¿sí? Entonces, fíjense, en este caso, el primer proceso es un proceso, el que tiene la K1, en donde se forma el complejo enzima-sustrato, ¿sí? Entonces, esa ley de velocidad debe de tener signo positivo, ¿sí? Entonces, lo que yo tengo es K1, que debe multiplicar a los reactivos, que es la concentración de enzima y la concentración de sustrato, ¿sí? El siguiente fenómeno, pues bueno, como es un equilibrio, sucede que se elimina el complejo enzima-sustrato para generarse el sustrato otra vez liberado, ¿sí? Y la proteína suelta. Entonces, tiene signo negativo K-1, y aquí lo que tengo yo es la concentración de enzima-sustrato, ¿sale? Entonces, fíjense, cuando yo tengo el siguiente proceso, es la liberación del producto. Entonces, esto también tiene signo negativo, ¿sí? Entonces, es menos K2 por el complejo enzima-sustrato, ¿sí? Entonces, aquí nos vamos a dar el permiso de no pelar la K-2, ¿sí? ¿Por qué? Porque es muy pequeñita, es muy lenta. El hecho de que se vuelva a formar, si ya se liberó el producto, que se vuelva a formar otra vez el complejo enzima-sustrato es muy difícil, ¿sí? Para que se regrese otra vez a la enzima y a la liberación de sustratos. Es muy poco probable que pase eso, ¿sí? Porque el proceso de transformación pues, es muy eficiente. Y además, ese es uno de los puntos más importantes de la catálisis en general, ¿no? Que tiene que ser un proceso que sea prácticamente unidireccional, ¿sí? Y así lo es de manera experimental. Entonces, bueno, lo que tengo yo que pensar es en la concentración de enzima que yo estoy poniendo al inicio. Hay una concentración inicial de enzima. Vemos en las características que les dicté la clase pasada de cómo se transforma el sustrato, que hay una cosa que se llama velocidad inicial, ¿sí? ¿Sí? Entonces, vamos a irnos dirigiendo hacia allá. Pues también es muy importante analizar la concentración inicial de enzima que yo estoy poniendo, ¿sí? Entonces, hay una ley fundamental que es la de la conservación de la masa, ¿sí? A lo largo de todo el proceso de transformación se va a conservar la masa, eso seguro va a suceder, así como la energía, ¿sí? Y además, si se acuerdan de su curso de termo, se maximiza la entropía, se minimiza el trabajo y así va toda la cosa, ¿no? Hay cosas que son fundamentales en esta vida, ¿no? Entonces, ¿cómo es que voy a encontrar yo la enzima a lo largo de mi proceso? Pues como enzima sola, ¿sí? De este lado, como concentración de enzima solita y junta con el sustrato, ¿sí? Son las dos únicas maneras en las cuales las puedo encontrar, ¿sale? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer aquí? Pues bueno, despejo la concentración de enzima, ¿sí? Y lo que tengo es E0 menos ES, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Bueno, pues voy a sustituir en esta ecuación esto que estoy obteniendo. Entonces, lo que tengo es que 0 es igual a, en este caso, K1, y la concentración de la enzima es ahora esto que está aquí, por la concentración inicial de la enzima menos ES, esto multiplicado por sustrato, y luego esto que está aquí, pues es el factor común, ¿sí? Entonces yo puedo factorizar eso que está ahí. Entonces tengo que los dos tienen signo negativo y tengo K-1 y tengo K2. Y todo va multiplicado por encima sustrato, ¿sale?
Entonces, ¿qué tengo que hacer aquí? Bueno, pues voy viendo que realmente aquí el complejo enzima-sustrato es el factor común, ¿sí? Entonces, al final yo tengo que pensar en la reacción química como tal, ¿sí? ¿Cuál es el proceso que me define la reacción química? Acuérdense, estamos en el método del estado estacionario, pues es la última reacción, ¿no? ¿Sí? Realmente, pues esto, la derivada de enzima-sustrato con respecto al tiempo, ¿sí? Es justamente el proceso de transformación que yo quiero conocer, ¿sí? Entonces, bueno, al final, bueno, también se puede escribir así, ¿no? Yo puedo escribir como la derivada de la concentración de producto con respecto al tiempo, ¿no? ¿Sí? Es la generación del producto, que aparte es positiva, que me parece que es una mejor idea. Y esto es K2, ¿sí? Que multiplica a el complejo enzima-sustrato, ¿sí? Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Pues tengo que utilizar el método del estado estacionario, ¿sí? Para poder sustituir el complejo enzima-sustrato aquí, ¿sí? Y obtener una ley de velocidad de cosas que yo conozco. Entonces, bueno, lo que voy a hacer es manipular esta ecuación para extraer justamente la concentración enzima-sustrato. ¿Sale? Entonces, bueno, esto que tengo aquí es K1 por la concentración inicial de enzima, ¿sí? Por S, ¿sí? Y tengo menos K1 por enzima-sustrato por S menos K-1 más K2 por S. Entonces, bueno, aquí lo que estoy observando es que va a quedar al final, pues K1, K-1 y K2 en el mismo término, ¿no? Entonces voy a juntar esto, K1 es 0, sustrato, ¿sí? Y eso que está aquí, pues ya lo puedo incluir en un solo término, ¿sí? Y además, los tres son negativos, ¿sí? Este signo menos pesa todas las K's, ¿sí? En todo esto. Entonces tengo menos K1 aquí, K menos 1, K1 por sustrato, ¿no? Por sustrato. Tengo más K menos 1 y tengo más K2 y todo esto por el complejo enzima-sustrato. ¿Sale? Entonces ya factoricé esto, ¿sí? Ya puedo obtener esto. Ahora sí, ya con esta ecuación yo ya soy capaz de despejar el complejo enzima-sustrato. La concentración enzima-sustrato, esta que está aquí, pues es K1 por enzima 0 por sustrato. Y todo esto pasa dividiendo, ¿no? K1 por S más K menos 1 más K2. ¿Vale? Entonces, bueno, lo que hago es, ahora esto que está aquí, lo voy a sustituir en mi ley de velocidad, esta que tengo aquí, ¿sí? Que es justamente cómo se van formando los productos a lo largo del tiempo, ¿sí? Y yo incluí información de este equilibrio químico gracias al método del estado estacionario. Entonces, lo que tengo yo al final, sustituyéndolo en la derivada de P con respecto a T, que es igual a K2 por ES, ¿sí? Lo que tengo es justamente que mi velocidad de reacción es K2 por K1 por S, primero lo pone S, porque al final viene la enzima, K1 por S más K menos 1 más K2 por E0, ¿sí? Entonces esto es mi cinética que debo de
estudiar qué debo de observar. Vamos a ver si esta ley de velocidad me reproduce de manera adecuada las características importantes que se han descrito de ese tipo de reacciones enzimáticas, ¿sí? Es lo que queremos ver, si efectivamente es adecuada o no, ¿sale? Entonces, bueno, es una manipulación relativamente sencilla y es un modelo que es bastante simple, pero que es muy poderoso porque efectivamente sí describe de manera adecuada pues, la evolución de los sistemas, ¿sí? Ahora, fíjense, ¿qué es lo que va a ser histórico? Pues bueno, que se describe una constante de Michaelis-Menten. La constante de Michaelis-Menten, Km, es K-1 más K2 sobre K1. ¿Sí? ¿Sale? Y cuando incluimos esta constante ahí, mi ley de velocidad me queda de la siguiente manera. Me queda K2 por S por E0 sobre Km más S0. Bueno, y lo que tienen ustedes que hacer es corroborar que cuando yo sustituyo esto aquí, me da esto, ¿sí? Háganlo, ¿sí? Lo hacen en casa porque ahorita ya está, ¿sí? Hagan esto justamente. Pues ahora fíjense que es muy importante que lo que yo tengo que hacer es entender la velocidad inicial de mi sistema, ¿sí? ¿Se acuerdan que la velocidad inicial tenía un comportamiento bien particular en sistemas enzimáticos, ¿sí? Que fue lo que vimos en la primera parte de la clase. Entonces, la velocidad inicial R0 es K2 y tiene que llevar un sustrato inicial, perdón, aquí le puse ese 0, ¿no? Sobre Km más S0. Esta ecuación es muy importante, ¿sí? Con esta ecuación vamos a ver si efectivamente el modelo es adecuado y es bueno para describir mi evolución química, ¿sí? De los sistemas así como la quiero yo ver, ¿vale? Entonces, bueno, ¿cómo le vamos a hacer? Primero, tenemos que sacar el inverso a esta ecuación, ¿sí? Si yo le saco el inverso, ese inverso me va a permitir estudiar las cosas de manera muy sencilla, ¿sí? Yo le saco el inverso, 1 sobre R0. Nada más tengo que voltear esto, ¿sí? Y al final me queda Km más la concentración S0 sobre K2 por S0 por S0. ¿Sí? Fíjense que si esa ecuación yo la parto en pedacitos, yo tengo 1 sobre velocidad inicial, ¿sí? Yo lo voy a partir en 2 pedazos. En este caso es Km, la constante de Michaelis-Menten, ¿sí? Y va a estar, fíjense, sobre, en este caso es K2, y voy a poner aquí E0, y voy a poner así tramposamente S0 aquí, ¿sí? Y el siguiente término va a ser más 1 sobre K2 por E0, ¿sí? Se vale hacer esto, ¿no? Lo que hice nada más fue separar este quebrado, ¿sí? Separé el quebrado. Y al separar el quebrado de este lado, ¿sí? Tengo Km entre esto más S0 entre esto, ¿sí? Se va S0 y me queda nada más esto que tengo ahí, ¿sí? ¿Sale? Bueno, esta ecuación, ¿sí? Se llama la ecuación de Lineweaver-Burke. ¿Qué tiene esta ecuación que sea tan peculiar? ¿Sí? O
sea, acuérdense que yo estoy buscando en la vida líneas rectas como loquito, es lo único que me interesa, ¿no? Entonces esto es y es igual a mx más a. Es una línea recta, ¿sí? Es una línea recta y si yo grafico 1 sobre R0, ¿sí? Sobre 1 sobre S0, justamente lo que tengo es una línea recta, ¿sí? ¿Sale? Entonces, esta línea recta, fíjense que tiene una pendiente que es positiva, ¿vale? Pero además, esa pendiente positiva tiene información muy importante de mi sistema, ¿sí? Tiene información de la constante de Michaelis-Menten, ¿sí? Y además, yo ya conozco la concentración de enzima que puse al inicio, ¿sí? ¿Sale? Entonces es muy fácil que averigüe justamente cuál es la constante de transformación fundamental en este sistema, ¿sí? Entonces, lo que voy a hacer a partir de la próxima clase es contarles cómo, si yo grafico la velocidad inicial en contra del sustrato, voy a encontrar una de las propiedades experimentales que son importantes, ¿sí? Que es que al inicio, cuando la concentración del sustrato es muy pequeña, la velocidad depende solamente de la concentración de la enzima, ¿sí? Y que cuando satura el sistema de sustrato, se alcanza una velocidad máxima, ¿sí? Entonces, esos dos estados del sistema muy importantes los voy a poder obtener cuando yo analizo ese tipo de gráficas, ¿sí? Entonces, bueno, es muy importante, la línea recta es súper importante en muchos estudios en ciencia, porque me ayuda a entender justamente pues, datos que necesito conocer, en este caso de una transformación química importante, ¿sale?